En este preciso momento, mientras el mundo sigue girando como si nada estuviera a punto de romperse, hay una cuenta regresiva espiritual avanzando sobre la humanidad sin que la mayoría lo note. No se anuncia en los noticieros, no aparece en las redes sociales, no la mencionan los gobiernos, pero en el mundo invisible ya se ha activado una alerta que marca un antes y un después en el calendario profético. El 15 de octubre no será una simple fecha más que pasa desapercibida como cualquier lunes o martes que termina en cansancio y rutina. Será un punto de quiebre, una línea donde los que están dormidos seguirán caminando como si nada. Pero los que tienen el espíritu atento sentirán cómo algo se mueve, algo se cierra, algo se abre, algo se activa. Y tú lo has sentido. No sabes cómo explicarlo, pero lo has percibido. Sientes que el aire está más pesado, que el descanso ya no descansa, que el silencio de la noche trae pensamientos que no son tuyos, que tu mente no se queda quieta aunque tu cuerpo esté agotado. Te levantas con una carga invisible, una mezcla de ansiedad, agotamiento y alerta que no se quita con café ni con distracción. Hay días en los que miras alrededor y todo parece normal, pero dentro de ti algo grita que no lo es. No te lo imaginas, no estás exagerando, no es paranoia ni sugestión, es el espíritu percibiendo lo que los ojos todavía no ven. Tal vez nadie lo hable, tal vez en tu casa no lo mencionan, en tu iglesia no lo dicen, en tu trabajo no se toca el tema, pero hay un movimiento silencioso que ya comenzó. La tierra está inquieta, las naciones están agitadas, los conflictos se multiplican, las enfermedades no dan tregua, las familias se quiebran sin razón aparente, la violencia se expande como enfermedad, los jóvenes se pierden, los niños cargan dolores que no deberían llevar, los adultos se rinden antes de tiempo, y al mismo tiempo hay un soplo oscuro que ha comenzado a recorrer ciudades, hogares, hospitales, mentes y cuerpos, disfrazado de cansancio, depresión, ataques emocionales, diagnósticos inesperados, puertas cerradas, confusión espiritual. Y muchos no lo entienden porque están mirando la superficie, pero tú has empezado a sentirlo más fuerte estos últimos meses. No llegaste aquí por accidente, no estás leyendo estas palabras porque sí. No es un scroll casual, no es suerte, no es coincidencia ni algoritmo, es un llamado. Algo dentro de ti sabe que hay una señal en el aire, una urgencia espiritual que todavía no sabes nombrar, pero que late con fuerza, y lo que voy a revelarte en este mensaje no está diseñado para asustarte, sino para despertarte antes de que sea tarde. Porque lo que se activará este 15 de octubre no comenzará con terremotos visibles, ni trompetas en el cielo, ni ángeles aterradores descendiendo del cosmos. Comenzará en lo invisible, donde casi nadie mira, donde solo los sensibles al espíritu entienden que los tiempos no se miden por calendarios humanos, sino por movimientos proféticos. Y escucha esto con el alma, no con los oídos. No importa si crees que estás preparado porque conoces la Biblia, o porque ya sobreviviste temporadas difíciles, o porque te encomiendas a Dios de vez en cuando. Este tiempo no se enfrentará con recuerdos de fe, ni con frases bonitas, ni con religiosidad superficial. Este tiempo se atravesará con cobertura activa, con obediencia real, con palabra viva, con oración encendida, con discernimiento despierto. Y si decides ignorar lo que vas a escuchar aquí, el impacto de lo que viene te alcanzará desprevenido, no porque Dios quiera asustarte, sino porque dejaste desatendida una advertencia que pudo haberte cubierto. Hay una profecía que comenzará a moverse como sombra y como espada sobre la tierra a partir del 15 de octubre. Pero no se activará igual para todos. Habrá quienes la vivan como caos y habrá quienes la experimenten como confirmación de propósito. Habrá quienes sientan que algo los aplasta y habrá quienes caminen firmes en medio del estruendo como si el peligro rebotara contra un escudo invisible. Habrá quienes tiemblen al escuchar la palabra apocalipsis y habrá quienes levanten el rostro en paz porque saben que la Escritura no solo anuncia juicio, también anuncia refugio, cobertura, poder, destino y promesa. Imagínate por un momento lo que significa esto. Millones seguirán su vida sin notar nada, diciendo que todo sigue igual, que siempre hubo guerras, que siempre hubo enfermedad, que siempre hubo caos. Pero tú no eres como ellos. Tú no estás aquí por relleno del mundo.
Tú no llegaste a este mensaje por entretenimiento. Tú fuiste traído porque te toca decidir de qué lado vas a estar cuando lo espiritual cruce el umbral y se vuelva visible. Y si te quedas hasta el final, si recibes lo que voy a entregarte, si haces exactamente lo que el Espíritu pondrá en tu boca y en tu corazón, no solo cubrirás tu casa, sino que verás cómo este momento profético se activa a tu favor y no en tu contra. Porque aunque nadie lo diga en voz alta, en el mundo espiritual ya se hizo un anuncio. Los que habiten bajo la sombra del Altísimo permanecerán cuando otros se desgasten. Los que activen la palabra como escudo caminarán donde otros caerán. Los que estén firmes en la fe verán lo que los incrédulos llamarán coincidencia. Los que despierten antes del día marcado no tendrán miedo cuando la presión aumente. Y todo empieza aquí, en este momento, con estas palabras, con lo que vas a hacer después de escucharlas. Y ahora que has sentido en tu interior que esto no es un mensaje cualquiera, déjame llevarte más adentro, porque aunque por fuera trates de seguir con tu vida como si nada pasara, por dentro sabes que hay algo que ya no logras ocultar, un peso que se ha ido acumulando sin que puedas explicarlo, una especie de cansancio que no se quita durmiendo, una sequedad invisible que se camufla con rutinas, una tristeza que nadie ve pero que te acompaña como si se hubiera sentado en tu pecho. Porque tú puedes sonreír, puedes hablar, puedes trabajar, puedes aparentar que estás bien, pero hay algo dentro de ti que últimamente se ha estado rompiendo en silencio y lo has sentido por momentos como un vacío al despertar, como una presión en el alma que no es física, pero duele igual, como un silencio de Dios que te confunde, porque antes lo sentías más cerca o quizás lo buscabas más y ahora pareciera que caminas con una fe que sostiene pero no llena. Y no lo dices porque nadie lo entendería, porque a lo mejor ni tú entiendes por qué si oras no sientes lo mismo, por qué si lees la Biblia algo en tu interior sigue apagado, porque si le hablas a otros de esperanza tú mismo sientes que hay una grieta que no logras cerrar. Hay días en los que te levantas y te preguntas por qué nada cambia, por qué sigues luchando con lo mismo, por qué hay pensamientos que llegan en la noche como sombras que se sientan en tu cama y no te dejan respirar en paz. ¿Por qué hay una sensación constante de alerta, como si algo estuviera a punto de pasar? ¿Por qué el corazón se acelera sin razón? ¿Por qué sientes ganas de llorar sin motivo? ¿Por qué el alma se siente distante, incluso cuando estás rodeado de gente? ¿Por qué las oraciones a veces suenan como susurros que rebotan en el techo y parecen no subir? ¿Por qué el miedo aparece aunque no lo invites? ¿Por qué el insomnio se ha vuelto un visitante frecuente? ¿Por qué el dolor interno se disfraza de normalidad para que nadie sospeche que por dentro hay un grito que nunca termina de salir? Y tú tal vez has pensado que es estrés, que es cansancio, que es fin de año, que es la economía, que es tu familia, que es el trabajo, que es tu mente, que es tu cuerpo, que es una temporada, pero algo dentro de ti sabe que no es solo eso. Porque has tenido momentos en los que te preguntas ¿por qué? Si crees en Dios. Hay días donde el silencio se siente más fuerte que la fe. Momentos donde sientes que Él está, pero lejos, o que te escucha, pero no responde, o que te mira, pero no interviene, y eso te duele más de lo que dices, porque hay heridas que no sangran, pero saturan el alma. Hay recuerdos que no se ven, pero todavía duelen cuando los piensas. Hay palabras que alguien dijo hace años y que siguen clavadas en tu pecho como espinas invisibles. Hay traiciones que nunca lloraste, hay pérdidas que nunca soltaste. Hay batallas que nadie sospecha, hay noches en las que te tragaste tus lágrimas porque sabías que nadie iba a entenderlas. Hay oraciones que hiciste en voz baja mientras fingías que estabas bien y hay una parte de ti que se acostumbró a sonreír mientras sangra por dentro. Y no importa cuánto lo escondas, lo disimules o lo pospongas, lo has estado sintiendo cada vez más cerca estos últimos meses, como si el alma te estuviera hablando más fuerte que antes. Como si algo quisiera salir a la luz, pero tú no sabes cómo dejarlo salir sin quebrarte más. Y tal vez has dicho, estoy bien, solo es una etapa. Cuando en realidad has sentido que hay un desgaste que no es emocional nada más, que es espiritual, que es profundo, que es como si el enemigo hubiera estado robándote pequeñas partes de paz sin que lo notaras hasta ahora que todo pesa más, ahora que respirar cuesta más, ahora que el silencio incomoda más, ahora que orar duele más, ahora que confiar se siente más difícil.
Y te digo esto porque lo sé, porque no eres el único, porque hay miles pasando por lo mismo, creyendo que están solos, porque hay personas que se sienten rotas, pero siguen caminando como si nada, porque hay hijos de Dios que aman al Señor, pero se sienten desconectados, secos, confundidos, ansiosos, agotados, como si estuvieran sobreviviendo en vez de viviendo, como si el alma les estuviera diciendo en secreto: ya no puedo más con este peso, como si el espíritu estuviera susurrando: algo te está drenando y ni siquiera lo estás viendo. Y no estás loco, no estás débil, no estás inventando nada, estás percibiendo lo que muchos callan, que hay una batalla invisible drenando fuerzas, apagando sueños, bloqueando avances, robando salud, distorsionando emociones, haciendo que lo espiritual parezca lejano y lo carnal parezca normal. Y si esto te ha estado pasando, si has sentido que algo pesa sin nombre, que algo agota sin razón, que algo entristece sin explicación, que algo confunde sin permiso, significa que tu alma está gritando algo que el cielo quiere sanar antes de lo que viene, porque hay dolores que no son psicológicos, hay vacíos que no son emocionales, hay silencios que no son casuales, hay luchas que no nacieron en tu cuerpo, sino en un lugar más profundo. Hay batallas que no se resuelven con descanso, hay grietas que no se cierran ignorándolas, hay síntomas que no se curan con pastillas, porque lo que estás sintiendo no se arregla con entretenimiento, con esfuerzo, con lógica o con fuerza propia, porque lo que está moviéndose no se vence con voluntad humana, sino con intervención divina. Y esto que te está sucediendo, esta sensación que no puedes nombrar, este agotamiento que no se va, esta ansiedad que aparece sin invitación, esta tristeza que no entiendes, esta desconexión que duele más cuando callas, no es casualidad, no es simple desgaste, no es una etapa más. Es señal de que el espíritu está siendo atacado en silencio, de que tu alma ha estado luchando sola, de que hay puertas abiertas que no sabías que existían, de que hay heridas viejas que nunca fueron cerradas, de que hay una guerra que empezó antes de que te dieras cuenta y que ahora llegó a un punto donde no se puede seguir ignorando. Y aquí es donde empezamos a unir lo que sientes con lo que viene, porque lo que has vivido internamente no es desconexión emocional, ni desorden mental, ni fragilidad espiritual. Es aviso, es alerta, es preludio, es señal de que hay un ataque que busca aprovechar el momento profético que se acerca. Y si no se atiende ahora, no después, si no se discierne, si no se confronta, si no se cubre, ese 15 de octubre puede marcar una diferencia dolorosa entre los que despiertan y los que siguen anestesiados, creyendo que todavía tienen tiempo para reaccionar. Y no puedes seguir creyendo que todo esto es cansancio normal, que es tu edad, tu trabajo, tu situación económica o simplemente una etapa emocional pasajera, porque si fuera algo natural ya se habría resuelto con descanso, con distracciones, con conversaciones, con cambios de rutina, pero no. Este peso ha seguido ahí como una sombra silenciosa que se sienta contigo a la mesa, que camina contigo al trabajo, que se acuesta a tu lado cuando intentas dormir y que a veces se disfraza de pensamientos, de dudas, de enojo, de tristeza, de apatía, de enojo contigo mismo, porque lo que estás viviendo no viene solamente del cuerpo ni de la mente, sino de un lugar más profundo donde se luchan guerras que muchos ignoran por miedo o por incredulidad. Y el error más grande que puedes cometer es creer que esto se va a arreglar sin discernimiento, sin enfrentar lo que está drenando tu vida desde adentro, sin reconocer que hay una grieta espiritual que se abrió sin que te dieras cuenta, una fisura que el enemigo ha estado aprovechando sin que lo nombres, porque lo que tú llamaste estrés, agotamiento, desánimo, sequedad, distancia de Dios, es en realidad una señal clara de que tu alma ha sido vulnerada y que lo que te está oprimiendo no es psicológico, es espiritual, no es casual, es estratégico, no es temporal, es parte de un plan para descargarte antes del momento profético que se aproxima, porque lo que los ojos no ven está moviendo lo que sientes, lo que piensas y lo que cargas. Y si no lo nombras, lo que te está atacando seguirá operando en secreto mientras tú crees que puedes sobrellevarlo con fuerza humana. Hay batallas que no empiezan afuera sino adentro. Hay heridas que abren puertas invisibles por donde entran tormentas que después se manifiestan en discusiones sin sentido, en enfermedades que llegan sin causa aparente, en ataques de ansiedad que aparecen de la nada, en pérdidas inexplicables, en relaciones que empiezan a quebrarse sin razón lógica.
y tú piensas que todo está desconectado, pero no lo está, porque lo espiritual siempre se manifiesta en lo emocional, lo relacional, lo físico y lo familiar cuando no se enfrenta a tiempo. Y si últimamente sientes que algo en tu espíritu está agotado, que hay una opresión que se sienta en tu mente, que hay pensamientos oscuros que antes no tenías, que hay una especie de niebla que confunde tus decisiones, que hay una resistencia extraña cada vez que intentas orar o buscar a Dios, entonces escucha esto con atención. Alguien ha estado tocando una puerta que no debió abrirse. Algo ha estado debilitando tu conexión. Algo ha estado drenando tu fe. Algo ha estado apagando tu fuego. Algo ha estado robando tu descanso. Algo ha estado susurrando mentiras en tu alma y tú lo has sentido, aunque hayas querido minimizarlo. El enemigo no siempre llega gritando o destruyendo todo en un día. A veces llega sigilosamente, como una idea que parece lógica, como una ofensa que no se sana, como un recuerdo que hiere aunque ya pasó, como una palabra que alguien te dijo y tú guardaste sin querer, como una culpa que nunca confesaste, como una vergüenza que nunca entregaste, como un temor que nunca enfrentaste, y así va escarbando dentro de ti hasta abrir grietas por donde se cuela su plan. Y no lo notas al principio porque se mueve en silencio, pero luego empiezas a sentir que lo espiritual ya no fluye, que la oración se enfría, que la fe se desgasta, que la mente se cansa, que las emociones tiemblan, que las luchas vuelven, que el gozo se apaga, que la esperanza tambalea, y crees que el problema eres tú hasta que te das cuenta de que no, que esto no empezó en tu voluntad, empezó en un nivel invisible, donde una batalla se abrió y tú la estás sintiendo como síntomas, como pensamientos, como cansancio, como peso, como confusión, pero no son causas, son efectos. Y hasta que no vayas a la raíz espiritual de lo que está pasando, lo que sientes por dentro seguirá empujándote a rendirte justo antes de que llegue el tiempo en el que deberías estar más firme. Y por eso este mensaje no es de motivación ni de consuelo superficial, es de diagnóstico, de revelación, de confrontación con aquello que el enemigo ha estado usando para desgastarte antes del movimiento profético que se acerca. Porque hay enfermedades del alma que no se curan con terapia ni con distracción. Hay vacíos que no se llenan con entretenimiento ni con conversaciones. Hay dolores que no desaparecen con el tiempo. Hay opresiones que no se vencen ignorándolas. Hay grietas que no se cierran solas. Hay ataques que no se detienen con positivismo. Hay cargas que no se van porque cambies de ambiente. Porque esto no es externo, es interno, es espiritual, es profundo. Y si no lo llamas por su nombre, si no lo enfrentas con autoridad, si no te cubres a tiempo, lo que viene después del 15 de octubre no te encontrará firme, sino fracturado. Y escúchame bien, porque esto que voy a decirte puede abrirte los ojos de una vez por todas. Lo que has estado sintiendo como tristeza sin causa, como insomnio persistente, como pensamientos que no se alinean, como pesadez en el pecho, como confusión repentina, como ataques emocionales, como tentaciones viejas regresando, como distanciamiento lento de lo espiritual, no es casualidad. Es evidencia de una batalla que alguien quiere que enfrentes sin armadura para desgastarte antes de que entiendas que hay algo que necesita ser activado ahora, no después, y que el 15 de octubre no llega para asustarte, sino para marcar una frontera entre los que están despiertos y cubiertos y los que seguirán viviendo desde la distracción mientras el mundo espiritual se sacude. Y si has llegado hasta aquí leyendo esto, es porque tu espíritu ya estaba percibiendo que algo no encajaba, que algo te estaba drenando, que algo se estaba moviendo, que algo intentaba quebrarte o asfixiarte sin que lo supieras nombrar. Pero ahora ya no vas a seguir diciendo: tal vez es mi mente, tal vez es mi salud, tal vez es mi culpa. Porque lo que se está manifestando en ti no es producto del azar. Es el reflejo de un ataque que quiere encontrar grietas abiertas antes de un tiempo clave. Y hoy Dios está desenmascarando aquello que tú no sabías cómo describir. Porque este es el punto exacto donde dejamos de creer que es algo natural y comenzamos a ver lo que realmente es: una batalla invisible que ha estado intentando robarte lo que viene, drenarte antes del cumplimiento, callarte antes de la revelación, distraerte antes del despertar, quebrarte antes del alineamiento profético que se activará con más fuerza a partir del 15 de octubre.
Y porque ya no estamos hablando de síntomas dispersos, sino de una raíz expuesta que pide decisión, escucha con sobriedad lo que corresponde decir ahora mismo, antes de que sea tarde. Porque cuando un reloj espiritual cruza una marca, el margen de error se estrecha y la tibieza deja de ser un detalle de carácter para convertirse en una puerta abierta. Y no lo digo para asustarte, sino para alinearte, porque si algo aprendimos de la palabra es que el cielo advierte antes de que el suelo tiemble, y que la voz de Cristo no habló de señales para coleccionarlas como curiosidades, sino para que velaras y oraras, para que discernieras y te guardases, para que no cayeras en el sopor de quienes dicen, todo sigue igual, mientras el enemigo afila su estrategia, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y devora primero a los distraídos, a los que negocian su guardia, a los que cambian intimidad por entretenimiento y fe por opiniones. Y si esta palabra te encuentra con los hombros cansados, no te acusa, te despierta, no te empuja, te levanta, no te señala, te cubre, pero te cubre si respondes. Porque la advertencia siempre viene casada con una salida, y ese es el amor feroz de Dios por ti. Resulta necesario decirlo con exactitud y sin maquillaje. Si sigues tratando lo invisible con remedios de superficie, la grieta se ensanchará, y cuando la presión aumente, no será tu intención la que te sostenga, sino la estructura en la que te encuentres. Y estructura aquí no es agenda religiosa, es casa espiritual, edificada sobre roca o sobre arena. Es vida secreta con Dios o vida pública sin raíz. Es habitar bajo sombra o caminar a cielo abierto. Y lo que viene probará eso con una sutileza cortante al principio y con oleajes más duros después, porque así operan los procesos del fin. Comienzan en el corazón y luego salen a la calle. Primero te enfrían por dentro y después te empujan por fuera. Y no lo verás en titulares, sino en pequeñas concesiones que saben a nada y terminan en sequedad, en un no pasa nada que te roba el aceite como al virgen insensata. Por eso la Escritura no exageró cuando dijo, velad, ni cuando insistió, no os engañéis. Porque el engaño más eficaz no es el que grita, es el que se parece a la verdad lo suficiente como para que nadie lo cuestione. Y si no armas tu discernimiento con palabra viva, si no blindas tu casa con oración que corta, si no consagras la boca para declarar vida cuando el ambiente declare miedo, esa corriente te llevará sin que te des cuenta hacia una orilla donde todo suena lógico, pero nada está alineado con Cristo. Queda claro entonces que la neutralidad ya no existe, que el terreno intermedio se ha vuelto terreno resbaladizo, que la tibieza no te deja donde estás, sino que te desliza hacia donde no quieres ir, que el silencio ante la voz de Dios se convierte sin aviso en ruido dentro de la mente, y que el precio de no decidir ahora será pagar más caro después, por lo que hoy se puede ordenar con un sí decidido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, y quienes ignoran ese frente terminan peleando con personas mientras pierden la guerra donde cuenta en el espíritu. Por eso esta advertencia no consiste en que te vuelvas paranoico ni miedoso, consiste en que cierres puertas, en que llames pecado a lo que es pecado y lo confieses sin romanticismo, en que renuncies a pactos pequeños que te atan con hilos finos, en que perdones lo que retiene tu alma como ancla, en que rompas con la queja aunque tengas motivos, en que bendigas tu mesa aunque falte, en que consagres tus noches aunque el sueño te falle, en que adelantes tu obediencia al 15 de octubre, para que el 15 de octubre no te obligue a obedecer por presión, sino por convicción. Porque cuando la convicción precede a la crisis se convierte en plataforma de gloria. Pero cuando la convicción llega tarde, la crisis te educa con golpes que pudieron evitarse. Conviene, además, que tomes en serio la forma en que el temor intenta instalarse como régimen de gobierno en la mente. Porque si no le cierras el paso, te dicta leyes invisibles que acatas sin darte cuenta. Te prohíbe soñar, te restringe la esperanza, te establece toques de queda en el espíritu, donde dejas de orar a ciertas horas, dejas de alabar en ciertos ambientes, dejas de creer en ciertos territorios, y todo parece prudente porque te ahorra el dolor de esperar, pero te roba el milagro de ver. Por eso el remedio no es negación ni positivismo. El remedio es presencia, espada, escudo, verdad. Y eso no son metáforas religiosas.
son armas probadas en siglos de tormenta. Y si te parecen pocas, recuérdalo. Cuando Jesús habló del final, no autorizó la ansiedad, autorizó la vigilancia. Cuando habló de pestes, no autorizó el pánico, autorizó la fe que permanece. Cuando habló de falsos ungidos, no autorizó el cinismo, autorizó la firmeza en la palabra que separa lo limpio de lo mezclado. Y si hoy decides tomar la advertencia como mandato de amor, prepárate para notar cambios concretos, porque lo profético no se queda en atmósfera, afecta decisiones, agenda, hábitos, palabras, economía del alma, y te conducirá a cerrar lo que drena, abrir lo que nutre, permanecer donde la voz de Dios resuena y salir de donde su voz se ahoga. Te será útil también entender que las casas serán escenario principal, que los altares familiares volverán a ser decisivos, que el comedor y la habitación importan más que el auditorio, que la mesa con pan, Biblia y oración sostendrá más que una temporada de conferencias sin secreto, que el Salmo 91 leído como decreto cada amanecer no es una tradición bonita, sino un blindaje que ordena el aire de tu hogar, que la intercesión por los tuyos no es un gesto tierno, sino una muralla levantada frente a saetas que vuelan de día y terrores que se arrastran de noche, que la autoridad espiritual no se delega al predicador de turno, sino que se asume en la puerta de tu casa cuando dices: Jehová es mi refugio y mi fortaleza. Y no como consigna, sino como jurisdicción. Y ese lenguaje jurídico importa porque el adversario respeta el territorio donde Cristo reina por decisión, no por emoción, por pacto, no por impulso. Por eso la advertencia no es vete al monte a esconderte, es levanta gobierno de paz en tu sala. Unge con tu voz la habitación de tus hijos. Rompe con tus manos papeles viejos donde firmaste derrota con tus quejas. Declara vida en el umbral. Consagra el celular antes de tocarlo. Bendice el trabajo antes de abrir el correo. Entrega la noche antes de apagar la luz. Cosas pequeñas, sí, pero constantes. Y la constancia en lo santo levanta murallas que el infierno reconoce aunque los humanos no las vean. No pases por alto, por último, que habrá presión para que te rías de todo esto, para que digas que exagero, para que archiven esta palabra en la carpeta de ideas intensas, para que digas luego lo hago, cuando tenga tiempo, cuando me sienta mejor, porque esa es la táctica clásica que roba estaciones, el después que nunca llega, el mañana que no se cumple, la dilación que te duerme con arrullo suave y necesitas contestarle hoy con un ahora, con un sí, con una obediencia que no pide garantías, porque la fe que espera equipamiento emocional perfecto nunca se mueve, y la fe que decide moverse aún temblando activa la cobertura justamente cuando la necesita. Por eso la advertencia concluye con un acto sencillo pero determinante. Te apartas de la orilla del entretenimiento y te metes en el río de la presencia. Te apartas de la neutralidad y eliges el refugio. Te apartas del ruido y fijas una cita con Dios. Y ese gesto inaugura una temporada distinta, donde el 15 de octubre no será la fecha que te partió en dos. Será el día que confirmó que tu casa ya estaba edificada sobre roca. Si has entendido que esto no es teatro ni retórica, sino una instrucción de Padre antes de un cambio de viento, guarda esta palabra y prepárate, porque lo que sigue no te deja solo con el peso de la advertencia. Te muestra la salida con promesa, y esa promesa no es genérica ni vaga. Tiene nombre, tiene fundamento, tiene sangre, tiene escritura, y se vuelve puerta abierta para los que responden ahora. Y porque la advertencia que te ha alcanzado no pretende dejarte en el umbral del miedo, sino conducirte a la certeza de que Dios ya ha intervenido en vidas comunes como la tuya, déjame ponerte delante relatos que no nacen del espectáculo, sino de cocinas con olor a café, pasillos de hospital, libretas con oraciones torpes y madrugadas en las que alguien decidió hacer lo que parecía pequeño y terminó abriendo una puerta inmensa. Y quiero que te veas en ellos no para compararte, sino para recordar que el cielo escribe con tinta de lágrimas decisiones que nadie aplaude, como aquella mañana de domingo en la que Ana María, maestra de primaria en Medellín, encontró su casa impregnada de una tensión que parecía humo invisible. Discusiones mínimas terminaban en silencios espesos. Su hijo mayor llevaba semanas con un dolor de estómago sin causa y el menor despertaba asustado por sombras que decía ver junto a la ventana. Y ella, cansada de sentir que la fe se le había hecho rutina, tomó el cuaderno donde alguna vez había anotado promesas y en la página donde quedaban migas de esperanza,
escribió despacio Salmo 91, y debajo Hebreos 4:12, y debajo Juan 10:10. Y luego, sin música ni discurso, encendió una vela en la mesa del comedor, puso la Biblia abierta como quien abre una ventana y habló casi en susurro para no despertar a nadie. Señor, hoy me hago responsable de la atmósfera de esta casa. Renuncio a pasar de visita por tu sombra. Elijo habitar. Y no hubo estruendos, ni visiones, ni calor en las manos, solo una paz silenciosa que le pidió constancia. Así que repitió ese gesto lunes, martes, miércoles, y cada amanecer caminó descalza por la sala declarando: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Sindicó los rincones con la palabra como si barriera polvo antiguo. Cortó resentimientos que guardaba contra su esposo, aunque ya no vivieran juntos. Pidió perdón por sembrar queja con su boca cuando faltaba. Bendijo la puerta, la nevera, las camas, la mesa. Y a la semana el niño dejó de madrugar con sobresaltos. El mayor comió sin regresar con náusea. Y una noche, mientras doblaba uniformes, escuchó a los dos reír juntos como hacía meses no ocurría. Esa risa simple fue para ella un sello. Entendió que lo profético no solo se ve en titulares del mundo, sino en la paz que regresa a los lugares donde se gobierna con presencia. Y desde entonces, cuando alguien le dice que todo esto parece místico o exagerado, responde sin alzar la voz: yo probé la sombra y me sostuvo cuando el aire estaba pesado. Y lo cuenta sin grandilocuencia, porque no necesita adornos quien ha visto su comedor convertirse en altar. Y porque también hay hombres exhaustos que aprendieron a vivir a la defensiva creyendo que sentir es debilidad, pero que un día se hartan de perder por adentro y deciden probar un camino distinto. Escucha a Jorge, técnico electricista en Ciudad de México, 47 años, espalda dura por cargar herramientas y corazón endurecido por años de no alcanza. Un martes cualquiera recibió un mensaje de su hermana pidiéndole oración por su sobrina internada con un cuadro respiratorio que no cedía. Y él respondió, orando, con la cortesía de siempre. Pero se quedó mirando el teléfono preguntándose en silencio a quién le estaba escribiendo, cuando en realidad hacía meses que no cruzaba una palabra con Dios que no fuera reclamo. Y esa noche, por no sentirse hipócrita, abrió un audio viejo donde un pastor leía Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dejó el celular boca abajo sobre la mesa de trabajo y dijo en voz baja: si estás vivo, entra aquí porque ya no sé orar. Y lo que siguió no fue un portento espectacular, sino un quebranto que le aflojó la mandíbula y le sacó un llanto que no sabía que guardaba desde la muerte de su padre. Y en ese llanto aceptó una verdad que llevaba años esquivando, que había convertido la queja en liturgia y el miedo en consejero. Así que al día siguiente, antes del metro y del humo y de la prisa, abrió Salmo 91 y lo declaró sobre su ruta: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caminó la colonia como quien traza límites con tiza. Llegó al hospital con su hermana y en voz bajita, junto a la cama de la niña, repitió en presente lo que había leído: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Y no cambió la saturación de golpe, ni bajó la fiebre como magia, pero ocurrió algo raro y precioso. Su hermana respiró sin ese temblor que había tenido desde el diagnóstico, y en el parte de la tarde los médicos hablaron de una respuesta inesperada y de un organismo que de pronto coopera. Y Jorge guardó el papel en la billetera como quien atesora un telegrama, no por superstición, sino para acordarse de que el reino se manifiesta de manera concreta en medio de cuartos con olor a alcohol y pasillos helados. Y desde entonces, cuando la ciudad lo exprime, se repite vida en abundancia, no como consigna triunfalista, sino como recordatorio de jurisdicción, y se para en su puerta cada noche diciendo: esta casa es territorio de paz. Y a veces su voz tiembla porque no siempre siente, pero su constancia levantó una pared que el infierno aprendió a respetar. Y para que entiendas que la cobertura aprendida en secreto también opera cuando el golpe llega desde un ángulo que nadie vio venir, quédate con la historia de Rocío y Felipe en Concepción. Chile, matrimonio joven, deuda pesada, embarazo perdido hace 2 inviernos, silencio que se fue pegando a las paredes como moho.
discusiones cada vez más cortas y frías que dejaban la casa con eco. Ellos escucharon una predicación sobre levantar altar en casa y decidieron hacerlo sin esperar a sentirse bien. Un sábado limpiaron la mesa como quien prepara quirófano. Apagaron la televisión, pusieron una jarra con agua y la Biblia en el centro. Escribieron en una hoja 3 decisiones simples: bendecir con la boca, no dormir enojados, Salmo 91 cada amanecer. Y firmaron abajo como si fuera contrato. Los primeros días parecían forzados. La voz se les quebraba en el 4.º versículo. El orgullo les mordía la lengua, pero insistieron. Y un martes de lluvia cortaron una frase hiriente a la mitad y la reemplazaron por un perdóname. Esa noche, al tocar el tema del hijo que no llegó, en lugar de huir, se tomaron de la mano con torpeza y lloraron sin vergüenza. Y al terminar, Felipe dijo: no entiendo lo del 15 de octubre ni las señales, pero sé que algo cambió desde que la casa se volvió altar. Y desde ese día, cada amanecer en esa mesa, se pronuncia: mi Dios en quien confiaré. Aunque algunas semanas la cuenta del banco no cuadre y aunque la memoria duela, y hace poco llegó un correo de trabajo que Felipe no esperaba. Un proyecto que parecía reservado para otra empresa les fue adjudicado con una nota extraña, recomendación insistente de un tercero, y ellos sonrieron porque reconocieron la huella del Dios que actúa en lo visible activado por lo invisible. Y cuando la fecha marcada se acerque, no habrá pánico sino continuidad, porque los altares no fueron diseñados para eventos, sino para hábitos. Y si te preguntas si esto es exclusivo de casas ordenadas o de personas con una especie de predisposición santa, piensa en Luis en San Salvador, 19 años, arrastrado por amistades que desmontaron su inocencia, misericordia que le llegaba por la abuela que oraba su nombre a media tarde, madrugada en la que el miedo a morir joven le apretó la garganta y lo dejó al borde de aceptar cualquier escape. Ese amanecer la abuela lo sentó en la silla de mimbre junto a la ventana, abrió el Salmo 91 con manos temblorosas y lo leyó como quien pasa un mantel sobre una mesa llena de migas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Luego le dijo: esto no te hace invencible si te entregas al mal, pero te señala una salida si eliges habitar. Y el muchacho, lejos de arrodillarse en éxtasis, se fue a clase con esa frase en la nuca. A las horas lo llamaron para una aventura que pintaba dinero y adrenalina. Recordó la silla de mimbre, dijo no, recibió burlas, tragó saliva, llegó a casa molesto consigo mismo por miedo, y con la noche vino un operativo policial en la cuadra y al día siguiente 3 de los que lo invitaron no estaban. La abuela lo abrazó sin sermones y ese abrazo le explicó un idioma que no sabía leer. Desde entonces el más a ti no llegará. No lo entiende como privilegio, sino como responsabilidad. Declaró la casa bajo sombra, porque decidió que el apocalipsis que los otros dicen con tono de película, él lo viviría con la sobriedad de quien tomó partido a tiempo. Y ahora que te has visto reflejado en piezas de historias con nombres y calles, acepta que no estás frente a cuentos de motivación, sino ante señales concretas de lo que ocurre cuando alguien deja de negociar su postura, porque el fuego del fin no está diseñado para consumirte si habitas. Está para quemar lo que sobra y dejar en pie lo que es eterno. Y testimonios como estos desarman la excusa cómoda de yo no puedo para instalar la fe humilde de yo también voy a hacerlo. Y mientras el reloj se acerca a la fecha marcada, entiende que lo que escuchaste en estas vidas no exige grandiosidad ni recursos. Demanda disposición y perseverancia. Demanda cerrar puertas pequeñas que drenaban. Demanda consagrar la boca. Demanda declarar la palabra en voz audible. Demanda convertir la sala en territorio del Altísimo. Demanda renunciar a la tibieza que parece prudencia y en realidad es un lujo suicida. Y si los suyos pudieron en días comunes, tú también puedes en tu lunes corriente, porque aquel que cubrió casas con paz y hospitales con respuesta, sigue vivo, sigue eficaz, sigue abundante, sigue reinando y te espera en el mismo lugar donde todos estos se encontraron con él. Y porque después de mirar el peso de lo invisible y escuchar historias donde la presencia cambió el aire de la casa, no puedes quedar suspendido en un pasillo de advertencias sin puerta de salida. Abre el corazón a lo que el Padre ha decretado desde antes de tu cansancio y por encima de cualquier calendario humano,
porque la promesa no nace de un ánimo pasajero, ni de un optimismo que se quiebra con la primera noticia mala. La promesa descansa en el carácter de aquel que no miente, en la voz que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no lo pronunció como consigna para pósters, sino como sentencia de gobierno sobre hijos que serían empujados por vientos contrarios. Y si te has reconocido en la grieta y te has visto reflejado en los testimonios, entonces te toca recibir esta parte como agua en desierto, porque lo que el enemigo te desgastó en meses, el Señor lo recompone en días cuando encuentra un corazón que decide habitar. Y el 15 de octubre, que muchos vivirán como presión, tú lo vivirás como confirmación, no porque seas mejor, sino porque te has escondido donde el golpe no llega con la misma fuerza, a la sombra del Altísimo. Lo que quebró tu descanso no define tu destino cuando la palabra entra como espada y a la vez como venda, porque Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No fue un verso para recitar en funerales, sino una operación real del Espíritu sobre almas que se admiten necesitadas, y la promesa que ahora se activa no es etérea ni mística, toma la forma de cosas concretas que el cielo sabe que te importan. Sueño que vuelve cuando apagas la luz y ya no hay mano fría en el cuello, ánimo que amanece sin café extra, paz que se sienta a la mesa y disciplina nueva que no nace de culpa sino de hambre, conversaciones que dejan de terminar en portazos y empiezan a terminar en abrazos torpes pero sinceros, decisiones que se toman con claridad donde antes había niebla, puertas que se abren sin que tengas que forzar controles, recursos que llegan por rutas que no calculaste, noticias médicas que empiezan a usar palabras como respuesta, mejora, estabilidad, y no lo llamarás casualidad, porque reconocerás la huella de la sombra cubriéndolo todo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y esa seguridad no te hará imprudente, te hará firme, porque la cobertura de Dios no anula tu responsabilidad, la potencia. Te conviene saber que la restauración de Dios no es maquillaje sobre paredes cuarteadas, es reconstrucción desde fundamento. Y por eso cuando el Señor promete: yo restituiré los años que comió la langosta, no te está ofreciendo un recuerdo bonito para repetir cuando te sientas débil, te está adjudicando tiempo redimido, estaciones que Satanás te robó convirtiéndolas en aprendizaje y luego en fruto, relaciones curadas por dentro y no solo ordenadas por fuera, propósito reencendido donde solo había cumplir y un tipo de gozo que no depende de resultados sino de presencia. Y es aquí donde la fecha que parecía amenaza se transforma en cita, porque el reloj que a otros les marca angustia a ti te marcará respuesta. Ese día te encontrará haciendo lo que te estás comprometiendo a hacer ahora, y notarás que mientras los vientos suben el nivel de ruido, tu casa sostiene un clima alterno, no porque seas inmune al dolor de este mundo, sino porque eres portador de un clima mayor, el del reino, y ese clima se activa con hábitos santos, con boca consagrada, con palabra audible, con perdón firmado, con altar encendido. Anota en el alma que promesa y espada caminan juntas. La promesa te levanta, la espada te sostiene. Y cuando la Escritura declara: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, está legislando sobre lo que tocan tus manos y sobre lo que nadie ve de tu historia. Está abarcando lo físico y lo emocional, lo visible y lo secreto, la herida de infancia que nunca nombraste y la inflamación que te visita sin patrón, la culpa que nadie conoce y el síntoma que te cansaste de explicar. Y si preguntas cómo ocurre tanta cirugía en tan poco tiempo cuando decides habitar, la respuesta no apela a fórmulas mágicas, apela a un principio, donde Cristo es Señor de verdad. El infierno pierde jurisdicción, y si Cristo reina en la puerta de tu casa, el temor ya no entra con llave maestra. Si Cristo gobierna la mesa de tu familia, el resentimiento no dicta la conversación. Si Cristo ocupa el centro de tus mañanas, la ansiedad deja de escribirte la agenda. Por eso la restauración que viene no será un momento aislado para colgar en un testimonio. Será una curva sostenida, ascendente, perceptible, trazable. Y te vas a sorprender diciendo: yo pensaba que esto nunca iba a cambiar, mientras te descubres cambiando. No ignores que cada promesa se prueba en pequeño antes de manifestarse en grande. Así opera el reino. El Señor te entrega una semilla y te pide tierra, te entrega un fuego y te pide altar, te entrega una palabra
y te pide boca, te entrega un día y te pide hábito. Y al verlo en esa escala, tal vez sientes que es poco frente a la magnitud de tu necesidad. Pero allí está el milagro, lo que tú llamas poco, el cielo lo usa como llaves. Y si decides poner en práctica lo que vas a hacer en los próximos bloques, 3 pasos claros a la hora exacta en la que más te pesa el día, notarás que el músculo se despierta y la casa cambia de tono. Y cuando digas, diré yo a Jehová, no será una cita, será una posición. Cuando digas, no temeré el terror nocturno, no será valentía ciega, será conocimiento de cobertura. Cuando declares, la palabra es viva y eficaz, no será teoría, será bisturí que corta pacto viejo con la derrota. Y cuando llegues al 15 de octubre no mirarás el reloj con superstición, mirarás tu sala con gratitud porque ya está encendida, y lo que a otros los halle corriendo a último momento, a ti te hallará estable. Queda sellado entonces que la promesa no te invita a negar realidades ni a minimizar dolores. Te invita a vivir por encima de ellos sin soberbia, con mansedumbre guerrera, y esa forma de caminar no se fabrica, se recibe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es un deseo bonito, es un programa de vida. Y si decides creer hoy y actuar hoy, el Dios que guarda entrada y salida, que cubre de día y de noche, que detiene saetas y apaga incendios, hará que este tramo que otros llamarán el inicio del estrechamiento sea para ti el inicio del ensanchamiento, no de cuentas bancarias vacías de sentido, sino de alma que se expande para sostener gloria sin quebrarse. Y al mirar atrás, comprenderás que el peso de la temporada fue el gimnasio donde aprendiste a cargar la promesa sin delegarla. Y te sorprenderás dando consuelo a los que hoy te dan consejos, imponiendo paz donde antes pedías calma, repartiendo pan donde antes faltaba, porque cuando la restauración es real, no te deja igual, te vuelve canal. Y si había una voz dentro que murmuraba, tal vez Dios ya no hará conmigo, aquí recibe el desmentido amoroso. No llegaste tarde, no te gastaste la misericordia, no te perdiste la cita. Entras por la puerta que Cristo dejó abierta con sangre, y nadie podrá cerrártela si decides cruzarla. Y así como Ana María oyó a sus hijos reír donde había sombras, y Jorge guardó en su billetera una respuesta que olía a alcohol de hospital y a fidelidad, y Rocío y Felipe firmaron con lágrimas un pacto doméstico que torció el rumbo de la casa, y Luis dijo no a la aventura que parecía vida y era ataúd abierto, así también tú escribirás en tu cuaderno una fecha y un desde entonces, que no será marketing de fe, sino memoria de pacto, porque la promesa que hoy abrazas no es solo para sobrevivir a un mes difícil, es para inaugurar una década distinta, y la prueba de que no exagero no será un par de emociones intensas, será constancia que no se rompe, altar que no se apaga, fruto que permanece cuando cambian las estaciones. Ahora quédate conmigo porque la promesa que te cubre exige una respuesta que la active sin dilaciones. Y ese puente entre lo dicho y lo vivido se cruza con pasos sencillos, específicos y espiritualmente quirúrgicos que vas a comenzar a practicar hoy mismo para bloquear la enfermedad invisible y abrir el canal de la abundancia de vida de Jesús. En el siguiente tramo vas a recibir esa guía práctica para transformar tu atmósfera y blindar tu casa de manera real. Y como la promesa pide una llave y no un aplauso, toma esta ruta sencilla y contundente que ha sostenido hogares en tiempos peores y que ahora, si la asumes sin demoras ni excusas, operará sobre tu casa como un blindaje real y medible, porque lo espiritual no es vapor que se desvanece cuando el ánimo baja, sino gobierno que se establece con hábitos santos. De modo que el primer movimiento no será heroico ni complicado, sino temprano y constante. Cada amanecer antes de tocar el teléfono y antes de abrir la puerta del miedo, vas a consagrar tu territorio con la boca y con la palabra. Te pondrás de pie junto a tu cama o en la mesa del comedor y durante 3 minutos en voz audible declararás tu jurisdicción como quien registra una propiedad en el cielo y en la tierra. Dirás sin prisa pero con firmeza, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y lo repetirás hasta que el pecho encuentre su ritmo. Luego proclamarás sobre tu día la sentencia de Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.
y al pronunciarlo colocarás delante de tu jornada un límite que el infierno entiende, aunque tú aún tiembles. Finalmente cerrarás ese primer acto leyendo Salmo 91, 1 a 5, como quien despliega una carpa de campaña sobre su familia. Y mientras lo lees, imaginarás literalmente a los tuyos bajo alas, a tu puerta con centinelas, a tus rutas con luz, sin buscar emociones, buscando autoridad, porque la emoción va y viene, pero la autoridad dicha en voz alta establece clima. Y si te preguntas cómo sabrás que esto no es un rito vacío, verás la señal en patrones que cambian, despertares menos ásperos, discusiones que se apagan antes de arder, decisiones que llegan con claridad, niños que duermen mejor, una paz funcional que no hace ruido pero ordena la casa. Y como no basta con cubrir si dejamos ventanas abiertas, el segundo movimiento será quirúrgico y valiente. A la misma hora cada día o en la noche, si tu mañana es imposible, vas a pedir al Espíritu que te muestre filtraciones que normalizaste, temores que gobiernan en silencio, pactos pequeños con la derrota disfrazados de frases frecuentes, resentimientos que secan la raíz, hábitos que roban aceite, y apenas el Espíritu te los nombre, no los argumentes. Anótalos en una hoja y ciérralos con la boca, como quien cancela un contrato. Dirás: en el nombre de Jesús renuncio a... Y pondrás ahí lo que Él te muestre, aunque te parezca mínimo. Y acto seguido harás 2 actos de limpieza que cortan de raíz. Perdonarás en voz audible a la persona que tu corazón te dicte, sin revivir pleitos ni detallar expedientes. Solo dirás: decido perdonar a... y soltarás ese peso, aunque la emoción tarde en obedecer. Y pedirás perdón por la queja que sembraste sobre tu casa y por la palabra que deshonró tu propia mesa, porque la boca firma clima y hoy la consagras. Después, como gesto físico que sella lo espiritual, tomarás la hoja y la romperás sin teatralidad. La desecharás y dirás: declaro cerrada esta puerta. Y en su lugar, como quien instala una cerradura nueva, bendecirás la habitación, el trabajo, el celular, el refrigerador, los cuartos de los niños, el umbral de la entrada, poniendo tu mano y diciendo: esta casa pertenece al Señor. Y si algún vínculo o hábito requiere decisión concreta, ese chat que reabre heridas, esa serie que intoxica tu espíritu, ese lugar que siempre te deja oscuro, la decisión será hoy, no mañana, porque el espíritu obedece a la hora. Y si tiemblas, recuerda que el temblor no invalida la obediencia, solo la hace más valiente. Y como toda cobertura se fortalece cuando el filo de la palabra se convierte en herramienta diaria y no en recuerdo dominical, el tercer movimiento será escoger la hora más vulnerable de tu jornada. Para muchos es la noche, cuando regresan voces y sombras. Para otros es el mediodía, cuando la ansiedad aprieta. Para algunos es la tarde, cuando la soledad muerde. Y fijar allí un turno de espada que no negociaras con nadie. 5 a 10 minutos de Biblia en voz alta y declaración dirigida. Abrirás Hebreos 4:12 y leerás hasta que tu mente entienda que no estás recitando poesía, sino activando bisturí. Dirás: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y justo después aterrizarás ese filo sobre la mentira específica que te ha perseguido. Si la frase es: no vas a poder, responderás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el dardo es: te vas a enfermar, responderás: no temeré el terror nocturno ni pestilencia que ande en oscuridad. Y si la acusación es: Dios ya no te oye, responderás: aún antes que clamen yo responderé. Y terminarás ese turno con Salmo 91 en presente sobre tu casa y con Juan 10:10 sobre tu futuro inmediato. Y si puedes, un día a la semana, idealmente el que antecede al 15 de octubre, y después cada semana añadirás un ayuno sencillo de una comida con propósito específico. No por castigo, sino por enfoque. Usarás ese tiempo para interceder por nombre por los tuyos y por tus decisiones. Y medirás tu avance no por euforia, sino por frutos. Una conversación que desemboca en paz cuando antes estallaba. Un pensamiento intruso que se apaga con la segunda declaración y ya no con la 10ª. Un sueño que vuelve sin pesadillas. Una oportunidad que aparece donde solías ver puertas cerradas. Y si alguno de esos indicadores tarda, no retrocedas al viejo lenguaje de derrota. Mantén la guardia, porque la cobertura es un clima que a veces cambia como cambian las estaciones.
lentamente y sin música de fondo. Y cuando mires el calendario y veas acercarse la fecha marcada, no te paralices. Acelera los hábitos. Incorpora a los tuyos aunque se rían al principio. Conviértelo en tradición doméstica. Y verás en tiempo real cómo la atmósfera responde, no porque tú seas capaz, sino porque el rey honra a quien decide habitar y sostener su altar. Y si llegó la hora de poner en palabras lo que tu espíritu ya dijo en secreto, avancemos juntos al momento más importante de este tramo, porque lo que acabas de recibir tiene que sellarse con pacto vivo. Así que ahora entraremos a orar en voz alta para consagrar tu casa, tu mente y tus días. Y al repetir cada frase, te sorprenderás notando cómo la carga pierde nombre y la paz gana territorio. Y como lo que has decidido no puede quedarse en teoría, sino sellarse en tu boca para que el cielo lo registre y la tierra lo obedezca, ora conmigo ahora mismo sin apresurarte, dejando que cada palabra encuentre su lugar en tu pecho, que tu casa escuche tu voz y que el reino de las tinieblas perciba que aquí se levanta gobierno espiritual. Repite en voz alta, si puedes y si no, háblalo desde lo profundo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo de pie en el centro de mi historia y declaro que esta casa, este cuerpo, esta mente y esta familia son territorio de tu presencia. Renuncio a caminar a cielo abierto, renuncio a vivir de visita, renuncio a consolarme con recuerdos y elijo habitar bajo tu sombra como programa de vida. Hoy presento delante de ti mis días pasados, mis cansancios sin nombre, mis batallas internas, mis puertas abiertas y mis puertas cerradas. Y te pido que tu luz atraviese cada rincón, que tu espíritu ordene cada ambiente, que tu paz haga ley en estas habitaciones y que tu palabra se convierta en la atmósfera que respiramos. Señor Jesús, Rey y Pastor, proclamo sobre mí y sobre los míos lo que tú decretaste y que ningún poder puede revocar. Tomo Juan 10:10 y lo estampo sobre mi jornada de hoy y sobre el 15 de octubre y sobre todo lo que venga después. El ladrón llegó para hurtar, matar y destruir, pero tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Así que rechazo la narrativa del miedo, rechazo la agenda de la escasez, rechazo el determinismo de la enfermedad, rechazo la tentación de la queja y la incredulidad y abrazo la superabundancia de tu vida como cobertura mental, emocional, física y espiritual. Recibo tu gobierno en mis decisiones, recibo tu voz por encima del ruido, recibo tu paz como frontera que el enemigo no puede cruzar. Y en tu nombre me paro a la puerta de mi casa para escribir con mi boca un rótulo invisible que dice: aquí manda Cristo. Padre amado, hoy convierto el Salmo 91 en decreto jurídico sobre mi casa, y no como poesía que emociona, sino como escudo que opera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso me ubico, me asiento, me quedo, no como visitante, sino como residente de tu presencia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y al declararlo cierro con tu autoridad toda grieta por la que entró el desánimo, toda ventana por la que se coló el miedo, toda rendija por la que respiró la ansiedad. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Tu verdad es escudo y adarga alrededor de mi cama, de mis entradas y salidas, de mi mesa y mi trabajo. No temeré el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caigan a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, porque tú eres mi refugio, porque he puesto al Altísimo por habitación, porque tus ángeles reciben ahora mandato alrededor de mi camino, para guardarme en todos mis pasos, y esto que confieso se convierte en clima, y este clima se queda. Espíritu Santo, soplo que vivifica y espada que distingue, activo Hebreos 4:12 sobre mi interior, que tu palabra viva y eficaz atraviese la maraña de mis pensamientos, discierna intenciones torcidas, corte pactos con el derrotismo, expulse sentencias heredadas que no vinieron de ti, abra tumores de culpa escondida y los drene con gracia. Penetre hasta partir el alma y el espíritu cuando se enredaron, disloque coyunturas que se habían endurecido, y al terminar la cirugía venda con misericordia los lugares sensibles que hoy te entrego. Te doy acceso sin condiciones a mi biografía, a mis recuerdos, a mis pérdidas, a mis vergüenzas, a mis duelos y a mis dudas. Entro contigo en cuartos donde nunca dejé entrar a nadie, y en tu nombre declaro sanidad desde la raíz. Que la opresión ceda,
que el insomnio claudique, que la inflamación sea corregida, que el ánimo se reordene, que el hambre por tu rostro regrese con fuerza, que el placer de obedecer supere la inercia de posponer, que la fe no dependa de lo que siento, sino de lo que creo. Señor, presento por nombre a cada persona bajo este techo y a los que llevo en el corazón aunque vivan lejos. Los visto con la sombra del Altísimo, los consagro al pacto de tu sangre, cancelo la palabra casual que los ató, desactivo la etiqueta que les pusieron, quiebro la sentencia que firmaron con su propia boca, revoco el permiso que alguna vez entregamos por ignorancia, establezco sobre ellos el rastro de tu bondad que persigue y alcanza. Pido puertas correctas que se abran y puertas corruptas que se cierren, aunque el ego patalee. Pido mentores justos en lugar de consejeros cínicos. Pido amistades limpias en lugar de compañías que envenenan. Pido descanso que restaura en lugar de entretenimiento que anestesia. Pido pan suficiente y mano generosa. Pido oportunidades donde parecía que solo había desierto. Pido claridad para decir sí sin miedo y no sin culpa. Pido valentía para cortar hábitos que drenan aceite. Y firmo con mi voz que nuestro hogar será llamado casa de oración y de paz, aunque afuera arrecie el viento. Dios de pactos, pido perdón por cada queja que sembré sobre mi mesa, por cada conversación donde la incredulidad dictó el tono, por cada noche en la que preferí pantallas a tu presencia, por cada mañana que entregué al apuro sin consagrar el día, por cada acuerdo con la amargura que vestí de prudencia. Lavo estas paredes con palabras nuevas. Bendigo mi pasado porque en él encontré tu fidelidad. Bendigo mi presente porque en él me estás formando. Bendigo mi futuro porque ya te pertenece. Y en el nombre de Jesús cancelo la herencia de miedo. Renuncio a la tibieza que me adormecía. Me despojo del lenguaje de víctima. Me revisto del lenguaje de hijo. Abrazo la disciplina del altar doméstico. Establezco horarios santos que el enemigo reconocerá como muros. Determino que el Salmo 91 será nuestra mañana, que Hebreos 4:12 será nuestra espada del mediodía, que Juan 10:10 será nuestra contraseña de abundancia al cerrar cada jornada, y en tu nombre declaro que el 15 de octubre no nos encontrará improvisando sino encendidos. Cristo, pastor de mi alma, coloco ahora mi mano sobre el umbral de mi puerta real o imaginaria y pronuncio una bendición que se vuelve cerrojo y bienvenida. Prohíbo el ingreso del pánico y la confusión. Autorizo la entrada de tu gozo sobrio. Bloqueo al devorador y al acusador. Habilito la circulación de tu provisión. Humillo mi orgullo y exalto tu señorío. Te invito a reinar en la agenda, en el presupuesto, en los mensajes, en las conversaciones, en los pensamientos que nadie escucha, en los suspiros que nadie ve, en los sueños que había archivado por cansancio, en las promesas que dejé en borrador. Y pido que esta misma semana me des señales claras de atmósfera cambiada para que la memoria de mi corazón tenga anclas. Dame la risa de Ana María en su comedor, la paz inesperada de Jorge en el hospital, la firma doméstica de Rocío y Felipe, el más a ti no llegará de Luis repetido en mi boca, y que no sea emoción fugaz, sino constancia que madura. Ahora, Señor, recibo por fe lo que declaro, no por merecimiento, sino por sangre derramada. Tomo tu yugo que es fácil y tu carga que es ligera. Me alineo con tu palabra que no vuelve vacía. Me someto a tu proceso que no se apura, pero nunca se detiene. Sello con el Espíritu Santo esta casa como morada de tu nombre. Bendigo a quien entra y a quien sale. Dedico este espacio a la hospitalidad de tu paz y consagro mis noches para que en ellas habites y mis mañanas para que en ellas gobiernes. Y mientras el calendario avanza hacia la fecha marcada, yo avanzo hacia ti. Porque donde estás tú, el día es bueno, aunque afuera sea áspero, y donde reinas tú, la tormenta obedece, aunque tarde en calmarse. Por eso declaro con gratitud que así será y ya es. En el nombre de Jesús, amén. Y para que lo que acabamos de orar se convierta en testimonio compartido y en muralla comunitaria, pasemos juntos a confesar en público lo que el corazón ya decidió. Por eso, antes de cerrar este momento, quiero invitarte a algo que no es un clic cualquiera, es un acto profético. Suscríbete a este canal si sabes que Dios te habló hoy. No lo veas como seguir una página, míralo como conectar tu vida a una fuente constante de palabra, cobertura y altavoz espiritual. Porque vienen más mensajes como este, más guías de oración, más advertencias del cielo antes de que algo ocurra,
más palabras que van a prepararte para lo que otros no verán venir. Y si decides no apartarte, si decides permanecer cerca, no vas a enfrentar lo que viene como alguien expuesto, sino como alguien alineado, cubierto y despierto. Y ahora sí, quiero que hagas algo antes de irte. Escribe en los comentarios, yo recibo esta palabra o amén, si sientes que este mensaje era para ti, porque cuando lo confiesas, lo estableces, y cuando lo escribes, lo sellas delante del cielo. No te vayas en silencio, porque el silencio es terreno fértil para que el enemigo siembre duda otra vez. Este es tu altar hoy, y lo que declaras aquí, el cielo lo lee. Suscríbete, quédate cerca y prepárate, porque lo que Dios empezó en este video va a continuar, y lo que está por revelarse en los próximos días puede marcar la diferencia entre el miedo y la victoria, entre la confusión y la dirección, entre el ataque y la cobertura. Este no es el final, es el comienzo.